Bueno, pues mientras el resto de personas van entrando, yo quiero empezar en primer lugar, pues dando las buenas tardes a todas las personas que ya nos acompañáis y dándos la bienvenida a este webinar sobre acoso a las personas LGTBI en la empresa, de la teoría a su gestión práctica. Comentar, decir que si alguien durante la sesión pues se tiene que marchar por otras cuestiones, como siempre, este webinar será grabado y lo tendremos a disposición en unos días en el canal de YouTube de Igualia, para que todo el mundo pues, pueda volver a él o verlo si no le ha sido posible finalmente asistir y así poder resolver todas sus dudas. Pues como ya todas las personas sabéis, con la reciente publicación de la guía del Ministerio para la aplicación de medidas LGTBI en las empresas, y bueno, también teniendo en cuenta que el último webinar sobre gestión del acoso aún pues quedaron muchas dudas pendientes y surgieron muchas otras que no pudimos contestar por falta de tiempo, pues en esta jornada de hoy queremos aprovechar y dar un enfoque más práctico sobre la gestión de las investigaciones en los casos de acoso en las organizaciones y específicamente enfocándolo en las personas LGTBI, pues como he dicho, aprovechando la publicación de la guía y resolviendo las dudas también en este sentido. Para ello, pues nos acompaña Cristina, que es creadora del método RIS de investigación en casos de acoso en el entorno laboral y también es perito experta en conflictos por acoso, con varios años de experiencia gestionando este tipo de procedimientos en las organizaciones. Durante la próxima hora, pues Cristina nos hará un paso a paso de cómo debemos tramitar un caso de investigación y también dedicaremos o intentaremos dedicar la última media hora de la sesión aproximadamente a resolver dudas y a contestar a las preguntas que durante la sesión os podéis ir dejando en el chat que tenemos habilitado. Así que pues nada, Cristina, cuando quieras, bienvenida y puedes empezar tu presentación. Ahora sí, ahora me oís. Decía que gracias, Isma, y gracias a las personas que estáis aquí hoy y que venís porque entiendo que esto resulta interesante. Probablemente igual sois personal empresa, igual sois personas LGTBI, igual simplemente os interesa cómo gestionar este tipo de situaciones en el entorno laboral que por desgracia pues siguen ocurriendo y no parece que se vayan a detener en el futuro próximo. Voy a compartir una presentación porque, como yo siempre digo, al final creo que es más importante lo que vengo a contaros que veáis mi cara. Entonces, mi cara la vais a seguir viendo, pero eh, prefiero que tengamos la presentación de soporte, así también podéis ir guiando. Yo sé que hay gente que incluso a veces les gusta hacer capturas y demás, pues así lo tenéis también todo un poquito más ordenado. Como bien sabéis, igualmente lo ha repetido Inma, hoy lo que vamos a hacer es dar ese paso desde la teoría a la gestión práctica en el caso bueno, del acoso de las personas LGTBI dentro de la empresa. Es muy importante que tengamos presente que durante todo lo que yo voy a contar hoy, siempre me estoy refiriendo al ámbito laboral, no me estoy refiriendo al ámbito social, no me estoy refiriendo al ámbito institucional, porque obviamente el acoso no se circunscribe únicamente al ámbito laboral. Sin embargo, lo que vamos a ver hoy en específico es cómo gestionar ese acoso dentro del ámbito laboral, dentro de la empresa. Empezando sobre todo por definir, ¿no?, la LGTBI-fobia en el entorno laboral, porque creo que ya lo habéis oído bastantes veces, pero no está de más repetirlo una vez más. Según el estudio, pone un estudio UGT, según el estudio de UGT, yo creo que por excelencia, se indica que el 40% de las personas LGTBI oculta su orientación o su identidad de género durante las entrevistas de trabajo para evitar posible discriminación, y además el 51% evita gestos que pudiesen revelar su pertenencia al colectivo dentro del entorno laboral. Además de esto, 3 de cada 10 personas LGTBI han sido agredidas verbalmente en su lugar de trabajo. 3 de cada 10 personas es una barbaridad de personas. Y además el 74% de estas no han sido agresiones que se den de manera aislada, sino que se repiten, constituyendo lo que es evidente situaciones de acoso.
Sin embargo, solo el 5% de los casos se denuncia. Esto se traslada, no solamente se da dentro del entorno laboral, sino que sabemos que los delitos de odio a nivel general sufren una gran infradenuncia en lo que se llama la cifra negra, esa que no conocemos ya que no llega a nuestro conocimiento. La Federación Estatal LGTBI también habla de que el 30,6% de las personas LGTBI en España viven en riesgo de pobreza y esto supone un 13% más que la población general. Y es un riesgo que especialmente es más alto entre mujeres lesbianas y sobre todo personas trans, que estas últimas sabemos que enfrentan unas tasas de desempleo bastante superiores al promedio. Por último, tenemos que el 10% de las personas LGTBI han recibido un trato desigual en procesos de contratación, despido o promoción dentro de la empresa en este último año. Y estamos hablando de que estamos ya en 2025, es decir, estos datos son prevalentes hoy en día, son importantes tenerlos presentes hoy en día y son el motivo por el que pues hoy estamos aquí hablando de este tema. Para empezar, cuando hablamos de LGTBI-fobia, que suena así como muy amplio, creo que a la mayoría de personas se nos viene a la cabeza tres tipologías de LGTBI-fobia, que son quizá las más conocidas, quizá las más comentadas, que pueden ser la homofobia, la lesbofobia y la transfobia. Os dejo aquí una breve descripción de las definiciones de lo que es homofobia, lesbofobia y transfobia. Es importante hacer referencia que la homofobia muchas veces se hace esa broma o ese chiste de decir, no, la fobia es miedo y el miedo, no sé, no, no, no. Vamos a hablar claro, la fobia no solamente es miedo irracional, sí que existe, sí que puede ser un miedo irracional, pero también estamos hablando de un rechazo, de una aversión, de un odio o de una discriminación directa, ya sea a personas homosexuales o hacia la homosexualidad en general como concepto. Y esto puede ocurrir tanto a nivel individual, de tú a tú, puede ocurrir a nivel social y puede ocurrir a nivel institucional. Se puede expresar pues a través de actitudes, comentarios, comportamientos violentos, la exclusión de la persona o el rechazo, que muchas veces esa discriminación de hacer el vacío parece que no se ve tanto o que puede ser menos grave, sin embargo la gravedad es exactamente la misma. Cuando hablamos de lesbofobia, por otra parte, seguimos hablando de homofobia, sin embargo, nos estamos refiriendo a la que va dirigida específicamente a las mujeres, en este caso a las mujeres lesbianas. También hablamos de rechazo, también hablamos de violencia. En este caso, añadimos la invisibilización y la estigmatización de las mujeres lesbianas, porque estaríamos en una interseccionalidad que incluye tanto la homofobia como el sexismo, del que ya, pues, todas las mujeres, independientemente de su orientación sexual, es bastante conocedora y se sufre de manera diaria. ¿Qué repercute esto en este caso en especial con las mujeres lesbianas? Pues que la convierte en un grupo especialmente vulnerable dentro de la LGTBI-fobia. Y por último tendríamos la transfobia, que quizá es de las que menos se oía hablar antes y en los últimos tiempos tenemos más conciencia o a nivel general se tiene más conciencia como mínimo de que existe. Y aquí sí que estamos hablando, obviamente, de esa versión, de esa discriminación, de ese rechazo a personas trans debido a su identidad de género o a su expresión de género. Y señalo ahí en negrita que no se ajusta a las normas sociales binaristas de hombre-mujer, porque ya os digo que una persona trans que se ajuste perfectamente a esa norma social de hombre o mujer, lo que se suele hablar del passing, ¿no? La persona trans que tiene pues características que desde a primera vista parecen encajar en estas normas sociales binaristas, van a tener, no obviamente se van a librar de discriminación, esto es inevitable, sin embargo, van a sufrir mucha menos discriminación que aquellas personas trans que no encajen en estas normas sociales de lo que es o lo que debe ser o debe parecer un hombre y lo que debe ser o parecer una mujer. En este caso, siempre hablamos de que podemos tener una transfobia explícita con una violencia verbal, con una violencia física, pero también tenemos esa violencia, esa sutileza de la transfobia dentro de esa exclusión, de esa estigmatización o de la propia negación de derechos, sobre todo
como ya hemos visto, afecta en especial en el entorno laboral con ese alto índice de desempleo que sufren las personas trans. Yo quería venir aquí un poco a hacer también una contextualización de dónde nace, ¿no? De dónde parte la homofobia, de dónde parte la lesbofobia, de dónde parte la transfobia. Sobre todo porque siempre pues nos da la sensación de que, y muchas veces se defiende el que haya según qué tipo de comportamientos, con él siempre ha sido así. Y el siempre en historia de la humanidad es bastante relativo, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra historia tampoco es que tenga muchísimos años y es bastante reciente. Si ese siempre lo tenemos presente como historia del ser humano, pues en absoluto existe ese siempre. Desde la antigüedad sabemos que las relaciones entre personas del mismo sexo no eran estigmatizadas. Hablamos de relaciones entre personas del mismo sexo, pero en realidad estamos hablando de relaciones entre hombres. Y sí que es en el momento en el que llega la expansión del Imperio Romano, el cristianismo, los ideales judio-cristianos, cuando se empieza a condenar la homosexualidad. No existía el término homosexualidad en el Imperio Romano, ya os lo puedo asegurar, pero sí que se empiezan a condenar estas relaciones sexuales entre hombres, considerándolas pues una práctica inmoral o un pecado si nos vamos a la religión. La influencia religiosa de la Edad Media evidentemente influye en la legislación y aquí es cuando comienza la persecución de las personas homosexuales, insisto, sobre todo de los hombres, y se encuentran castigos como puede ser incluso la muerte. Ya en el siglo XIX, cuando llega el boom de lo biológico y de la medicina, ya todo lo que antes era pecado ahora pasa a ser patológico y la homosexualidad se clasifica como una patología, como una desviación sexual, consolidando esa visión negativa desde el ámbito científico, desde el ámbito médico. Es en el siglo XX, ya en la segunda mitad, con los disturbios de Stonewall, que probablemente la mayoría de personas que conoce un poquito de historia del movimiento LGTBI y, bueno, sabe como mínimo de dónde nace, ha oído hablar de Stonewall, fueron los movimientos que marcaron ese punto de lucha contra la homofobia, curiosamente liderados por mujeres trans. Sin embargo, no marcan el inicio de la lucha por los derechos de las mujeres trans, sino que en ese momento se quedan con el movimiento prácticamente, pues, hablando de homofobia, volvemos a lo mismo. Estaremos hablando de el derecho de los hombres homosexuales en este caso. ¿Qué pasaba con las mujeres? Pues con las mujeres pasaba lo mismo que hemos estado hablando ahora y lo mismo que sigue pasando hoy en día. Sí que es verdad que podríamos hablar de que no ha habido un castigo de la homosexualidad femenina, bueno, de las mujeres lesbianas, de la misma manera o en la misma magnitud en la que lo había en el caso de los hombres, pero por el mero hecho de no considerar que las mujeres tuvieran sexualidad. Históricamente, durante esa moral judeocristiana, en la antigüedad, en la Edad Media, la sexualidad femenina fue ignorada. No es que se considerara mejor o peor que la del hombre, sino que simplemente muchas veces se negaba que existiera un deseo sexual en el caso de las mujeres o reducida directamente pues, al ámbito reproductivo. Esto lo que ha hecho es que de manera histórica ha habido una invisibilización de las relaciones homosexuales entre mujeres que deriva en que hoy en día vuelve a haber, o sea, sigue permanente esa invisibilización en el caso de las mujeres, que es también una manera de lesbofobia. Durante el siglo XIX, siglo XX, sí que volvemos a lo mismo, el auge de la medicina, se cataloga el que existen mujeres que tienen relaciones sentimentales, sexuales con otras mujeres. También vuelve a verse este caso como una desviación de la norma. Sin embargo, en este caso las mujeres vuelven a sufrir ese doble estigma de todo lo que implica no solamente el poder padecer esta desviación sexual, sino además no cumplir con su rol socialmente establecido como mujer, pues en una sociedad profundamente patriarcal, lo que pues genera una lesbofobia bastante diferente a lo que es la homofobia propiamente que sufren los hombres en este momento.
Los movimientos feministas y LGTBI visibilizan y denuncian la lesbofobia. Sin embargo, esto no es hasta mucho después de que se inicien los movimientos feministas y los movimientos LGTBI. Hablando de movimiento LGTBI, volvemos a lo que decíamos, movimiento contra la homofobia, porque ni las mujeres estaban visibles como lesbianas dentro del movimiento de Stonewall, del movimiento homosexual, ni las mujeres eran visibles dentro del movimiento feminista, al considerarse en ese momento algunas ramas del feminismo, que las mujeres lesbianas no eran, bueno, no deberían formar parte del movimiento. Lo que vemos hoy en día con el movimiento feminista y su posicionamiento en algunas áreas respecto a las mujeres trans no nos debe sorprender, ya que en su momento históricamente también se posicionaron así algunas áreas más conservadoras. Parece un oxímoron el que ser feminista y conservador, pero no tiene por qué. Las áreas más conservadoras del feminismo en su momento rechazaron a las mujeres lesbianas, pues de la misma manera que ahora rechazan a las mujeres trans. En el caso de la transfobia, curiosamente, igual que ocurría con la homofobia, bastantes culturas no occidentales, como pueden ser las culturas indígenas americanas, sociedades asiáticas, no reconocían la identidad de género binaria tal y como se reconocía, en este caso en la sociedad occidental. Reconocían, dependiendo de la cultura, diferentes identidades y diferentes maneras de expresar el género. Sin embargo, tanto la expansión del colonialismo como las propias religiones monoteístas y la religión monoteísta por excelencia, que sigue siendo el cristianismo, impone el modelo binario de género y es en ese momento cuando se empieza a considerar lo que es ser hombre y lo que es ser mujer y por tanto llega y nace la transfobia hacia toda aquella persona que no encaja en este modelo binario. Si ya se patologiza la homosexualidad tanto en hombres como en mujeres, pues ni os quiero contar cómo se patologiza el ser una persona trans dentro de la medicina y dentro de la psiquiatría. Sigue siendo una desviación sexual, pero además se considera un trastorno mental que además no se destigmatiza desde la medicina hasta pues bien entrado el siglo XXI. Durante todo el siglo XX, las personas trans siguen siendo marginadas en entornos médicos, en entornos científicos, considerando que sufren una patología. Ha sido hasta hace muy poco que sí que se han logrado avances en la despatologización de los derechos de la persona trans y el reconocimiento legal de la existencia de las personas trans y la posibilidad de llevar a cabo una transición de género que esté legalmente amparada. Pero ya os digo que este movimiento es uno de los más tardíos dentro de todo el movimiento de la lucha LGTBI. Pero ¿qué pasa con el resto de identidades? Porque si ya tenemos más siglas de lo que es LGIT, tenemos la B, tenemos la I, tenemos un más por ahí que no nos aparece en la ley, no nos aparece en el Real Decreto, pero que nos aparece en todo lo que son pues literatura referente al movimiento. Eso nos hace saber, nos hace intuir que hay otras identidades y que evidentemente también sufren discriminación, que no son tan conocidas, pero eso no significa que no sean igual de dañinas, precisamente porque se añade esa invisibilización de todas las identidades y lo que puede contribuir evidentemente a marginarlas y a estigmatizarlas. Estaríamos hablando y vamos a ver de manera muy breve lo que es la bifobia, lo que es la plumofobia, el monosexismo, la esfobia, la xerofobia y la discriminación a personas que no encajan en el binarismo de género. Cuando hablamos de bifobia, haciendo alusión a la discriminación hacia personas bisexuales, estaríamos hablando de, sobre todo, la idea errónea de que la bisexualidad no existe, que es una fase transitoria. Las manifestaciones más claras de bifobia implican la invisibilización de la bisexualidad en los medios, en los discursos,
en estereotipar a las personas bisexuales como personas que están confusas, personas que son promiscuas o personas que son infieles, y el rechazo que puede sufrir una persona bisexual tanto por parte de personas heterosexuales como por parte de personas homosexuales, negando la realidad de su identidad. ¿Qué consecuencias tiene esto en la persona bisexual? Pues obviamente una mayor afectación a la salud mental debido a la falta de aceptación por una y por otra parte, y dificultad para encontrar espacios seguros donde ser reconocida. En el caso de la plumofobia estamos hablando de la discriminación hacia la expresión de género, no la identidad, a la expresión de género no normativa, sobre todo, pues especialmente en hombres homosexuales con expresiones consideradas femeninas, o en hombres heterosexuales o en hombres bisexuales, sobre todo en hombres, independientemente de su orientación sexual, que tienen expresiones, manerismos que pueden ser considerados tradicionalmente femeninos. ¿Cómo se manifiesta? Pues burla o rechazo hacia estos hombres que no encajan en el rol masculino, el rechazo por el colectivo LGTBI, donde se puede valorar las expresiones más normativas de género o se toman más en serio a los hombres que no tienen pues, la llamada pluma. También la estigmatización y la falta de representación en los medios de comunicación tiende a una expresión cómica. Si quiere ser tomado en serio, pues probablemente no desees que la persona que tome en serio tenga plumas frente a otra que no la tenga. ¿Qué consecuencias trae esto? Una autorrepresión de la propia expresión de género de la persona para evitar ese rechazo y un mayor riesgo de exclusión social y una mucho más baja autoestima. Cuando hablamos de monosexismo, estamos hablando de discriminación hacia orientaciones no monosexuales, es decir, orientaciones que no sienten atracción hacia un único género, que puede afectar a personas bisexuales, pansexuales, polisexuales. Ocurre lo mismo que con lo que hablábamos de la bifobia, la invisibilización y la negación de la identidad, de legitimación de la orientación, considerando que no es una orientación definitiva, que en el momento en el que tengas parejas, pues ya eliges, entre comillas, y también la exigencia como tal de elegir una orientación, el decidir con quién te vas a quedar, por así decirlo. Como consecuencia, evidente falta de representación y de recursos para personas con orientaciones no homosexuales y una mayor vulnerabilidad al aislamiento y a la afectación de la salud mental. En el caso de la discriminación hacia personas asexuales y arománticas, en este caso también hablamos del rechazo o la invalidez, invalidar la orientación sexual de personas asexuales sin atracción sexual y arománticas sin atracción romántica, basándose en la idea de que todas las personas deben sentir deseo sexual o amor romántico. ¿Cómo se manifiesta pues, este tipo de fobia? Con una incomprensión social evidente, manifestando aún hoy en día terapias de conversión y medicalización de la sexualidad, excluyendo estas identidades del discurso LGTBI, considerándolas que son menos válidas, en presión hacia personas asexuales o arománticas para cambiar o para buscar un tratamiento. Esta es una de las identidades de género, de las identidades, perdón, de orientación sexual que aún siguen estigmatizadas a nivel médico, no se han despatologizado aún. Como consecuencia, evidente invisibilidad y aislamiento social, problemas de autoestima e incluso rechazo familiar por las implicaciones que puede tener a nivel cultural. Tendríamos también la xerofobia, que es la discriminación hacia personas con VIH o SIDA. Las manifestaciones son claras, hay una estigmatización aún hoy en día, tanto en entornos laborales, sanitarios y sociales. Hay una exclusión de la relación afectivo-sexual por un miedo irracional al contagio. Se sigue usando un lenguaje estigmatizando, hablando de personas como portadoras o hablando de estar limpio en contraposición con estar sucio o contaminado. Como consecuencia, también aislamiento social, dificultades para acceder a tratamientos adecuados y una doble discriminación, sobre todo si la persona pertenece a otra minoría. Por último, cuando hablamos de discriminación hacia personas no binarias y de género fluido, obviamente estamos hablando de toda esa discriminación a personas que no se ajustan a las categorías tradicionales de hombre y mujer. Aquí tendríamos una clara invisibilización legal y social, ya que al menos en nuestra sociedad no existe un reconocimiento oficial de esta identidad.
burlas y presiones para encajar en alguno de los dos géneros, dificultad para acceder a servicios públicos o espacios seguros que respeten la identidad de género. Como consecuencia, un estrés crónico por no ver reconocida la identidad y una afectación muy clara a la salud mental derivada del rechazo social y familiar. Tenemos de este último mes de febrero un informe que indica que aún hoy en día, teniendo publicada la ley y viendo publicado el Real Decreto que nos indica cómo poner en marcha la ley, la gran mayoría de empresas no han implementado medidas obligatorias para la igualdad y la no discriminación de las LGTBI. Ante un caso de acoso es imprescindible contar con un protocolo bien estructurado porque nos va a marcar la diferencia entre tener una buena gestión que sea rápida, que sea eficiente, o arriesgarnos a revictimizar a las personas implicadas o incluso ya como organización a enfrentarnos a repercusiones legales. Por un lado, si no investigamos bien y despedimos a la persona acosadora, ese despido disciplinario puede ser perfectamente considerado improcedente o nulo si la investigación no se ha llevado de manera correcta. Y por otro lado, si no hacemos nada, la persona acosada está en todo su derecho de demandar a la empresa por vulneración de sus derechos fundamentales. Por tanto, lo tenemos que hacer en nuestra obligación como empresa y lo tenemos que hacer bien si nos queremos evitar por un lado y por otro lado, sufrir las consecuencias. Imprescindibles en el protocolo, imprescindibles, aunque no venga en el Real Decreto, aunque no sea una obligación legal, imprescindible para llevarlo bien, para hacerlo bien. Definir claro cuál es el canal de denuncias, definir claro cuáles son las personas de referencia a las que puedes acudir si estás sufriendo acoso o si sabes que alguien está sufriendo acoso. Exponer claramente en el protocolo qué derechos amparan a las personas trabajadoras para recordárselo, porque muchas personas no usan el protocolo por miedo a determinar plazos de actuación y flujos. ¿Quién va a recibir la denuncia? ¿Quién va a trasladar la denuncia? ¿Quién la va a revisar? ¿Quién la va a investigar? ¿Y quién toma las decisiones finales? No es necesario, lo pongo luego abajo, no es necesario que digamos nombres y apellidos. De hecho, es recomendable que tengamos personas de backup por si alguna de estas personas está implicada en el caso, pero sí que existen y qué cargo tienen, qué posición tienen. De la misma manera, una composición clara, y aquí sí que lo digo en representación, no en nombres y apellidos, y qué funciones va a tener la comisión instructora, que es la comisión que se va a conformar en el momento en el que tengamos una denuncia y tenga que llevarse a cabo una investigación y tomar decisiones al respecto. También en casos de coordinación de actividades empresariales. Si hacemos coordinación de actividades con otras empresas, que nuestro protocolo esté incluido, que sepamos si hay personas implicadas de dos empresas diferentes, de qué manera vamos a constituir la comisión instructora y de qué manera se va a llevar a cabo la investigación. Y por último, que se deje recogido en el protocolo también el régimen disciplinario al que se va a acoger este protocolo, ya aparezca de manera explícita o no en el convenio colectivo. Sabemos que el Real Decreto, una de las cosas para las que se van a abrir los convenios colectivos es para incluir en el régimen disciplinario de manera específica el acoso LGTBI. Sin embargo, tanto si está de manera específica, magnífico, porque eso significa que ya tenemos nuestro convenio actualizado. Ponemos el régimen disciplinario y si no viniera aún de manera específica, ponemos qué régimen disciplinario se va a aplicar, qué tipo de falta se va a considerar. Si en nuestro convenio aún no viene, no se habla de ello, nos vamos al estatuto y encontramos la falta de acoso. ¿Vale? Aunque no esté hablando específicamente de personas LGTBI, de acoso. En la recepción primaria, cuando recibimos una denuncia, ¿qué tenemos que hacer? También durante la instrucción, pero sobre todo en esa recepción primaria, porque a lo mejor hoy las personas que me estáis oyendo no vais a realizar la instrucción, o a lo mejor sí, pero a lo mejor sí que vais a estar como recepción primaria o sí que os habéis encontrado ya con que alguien os ha venido y os ha contado que puede estar sufriendo acoso discriminatorio. Importantísimo, empatía y escucha activa. Escucha activa es que dejo hablar a la otra persona y la comprendo, la entiendo.
le recuerdo a la persona que todo lo que me está contando es confidencial y se lo recuerdo porque debe ser así. En el momento en el que se inicia un procedimiento, este procedimiento queda amparado por confidencialidad. También debemos ofrecerle a la persona que la acompañe alguien que sea de confianza para que se sienta mejor, se sienta más segura para hablar de, ya sea en esta recepción primaria o ya sea dentro de la propia investigación. Si yo estoy investigando como perito, puedo dejar que la persona venga a pie. Eso sí, alguien que no esté implicada, una persona que no esté implicada en la investigación y que yo no tenga que entrevistar también, sino una persona, pues eso, de confianza simplemente para seguridad. Nos ponemos a disposición de la persona para que se comunique, ya sea en ese momento, ya sea posterior y con lo que se le pueda ocurrir, de me he acordado de otras cosas o ahora mismo me ha pasado otra cosa adicional. Comunicación abierta. Tampoco podemos comprometernos con nada que no podamos cumplir. Y esto va en correlación con la siguiente, no generar falsas expectativas, sobre todo en esta recepción primaria. Hablar de que se va a llevar a cabo un procedimiento y que este procedimiento implicará pues tener un dictamen pericial que concluirá con unas consecuencias para pues las personas implicadas. Y sobre todo, importantísimo, evitar emitir cualquier tipo de juicio de valor. Somos seres humanos, eso para empezar. Y tenemos la mala costumbre de que cuando alguien nos viene a contar algo, o bien minimizamos o bien maximizamos para poder crear ese mantenedor conversacional, ¿no? Viene alguien y me cuenta que ha sufrido algo y de manera automática, para intentar que la persona se sienta mejor, que ya sabemos que no lo conseguimos así, pero nos sale solo. Intentamos minimizar, bueno, no pasa nada, bueno, no te preocupes, seguro que no ha sido para tanto, seguro que hay una explicación. No hacemos eso, pero tampoco hacemos madre mía, esto es una barbaridad, esto es una injusticia, vamos a hacer porque eres... No, tampoco hacemos eso. Volvemos al primer punto, para escuchar activamente, para decirle a las personas que estamos a su disposición y que se pone en marcha todo el protocolo que se tiene que poner en marcha, pero no juzguemos. Cuando tenemos una denuncia, también es importantísimo, y aquí ya voy directamente a metodología, entender o descartar factores previos. Cuando estamos hablando de una denuncia en general, es importante que sepamos bien clasificar si realmente estamos hablando de un acoso o si estamos hablando de otra cosa. Puede que tengamos un acoso discriminatorio entre manos o puede ser que la persona esté implicada en cualquier otro tipo de conflicto o situación dentro del entorno laboral que no podría ser o no sería clasificado como acoso. Para eso, importante descartar lo que vengo aquí exponiendo. Primero, que sea un conflicto puntual o aislado. Aquí en el caso del acoso discriminatorio a las personas LGTBI, es peliagudo el saber si hay un conflicto aislado o si estamos hablando de un acoso. Si hay un incidente específico con la persona o si hay un evento esporádico con la persona, estaríamos hablando de un conflicto. En el momento en el que entra en juego en este conflicto la orientación o la identidad de la persona, ya no sería un conflicto. A lo que me vengo a referir es: una persona LGTBI puede tener conflictos con cualquier compañero o compañera de trabajo sin que eso signifique que el conflicto se da por su orientación o por su identidad, evidentemente. Ahora bien, si entra en juego su identidad o su orientación, ya no estaríamos hablando de un conflicto puntual o aislado, aunque se haya dado una vez. También estaríamos hablando de situaciones o actos de violencia. Volvemos a lo mismo. Acto de violencia, pues estamos hablando de pues, comportamientos que consigan causar daño o lo pretendan, de lesiones, de que estos actos además son conscientes e intencionados, que las consecuencias en la víctima son inmediatas y normalmente perceptibles. Volvemos a lo mismo, una persona LGTBI puede estar involucrada en situaciones o actos de violencia que no tengan que ver con su orientación, pero en el momento en el que entra en juego su orientación, ya nos vamos de aquí y estaríamos hablando de discriminación LGTBI o acoso LGTBI. También podemos tener una situación de burnout.
El burnout, sobre todo, es bastante común según qué sectores. Estaríamos hablando de una carga de trabajo muy alta, una falta de reconocimiento, una falta de control sobre las labores. Todo esto son factores eh, bueno, que psicosocialmente son muy estresantes, pueden crear en la persona una sensación incontrolable de pues no saber qué es lo que le está ocurriendo, de necesitar intervención. Sin embargo, el burnout, pues de la misma manera que puede ocurrirle a una persona de heterosexual, puede ocurrirle a cualquier persona LGTBI, no estaríamos hablando de acoso por su orientación o su identidad de género. También puede ser posible que estemos ante una situación de malas condiciones laborales generales. Si la persona, que lo que nos está narrando no le ocurre solamente a la persona, imaginemos falta de reconocimiento, volvemos a lo mismo, todo lo que podríamos hablar que se puede hacer a una persona por su orientación sexual, si además de a esta persona, por su orientación, que tiene X orientación sexual, le pasa a todo su departamento, a toda su área, a todo su equipo, pues probablemente estaríamos hablando de malas condiciones laborales que afectan a toda bueno, a toda es una plantilla concreta, entonces no estaremos hablando de acoso discriminatorio. Y por último, también tenemos el caso de nepotismo, que no nos gusta hablar en el entorno laboral, pero existe y existirá probablemente siempre. Que no es que yo esté teniendo menos oportunidades o esté teniendo menos reconocimiento comparándome con X compañero o compañera, sino que resulta que X compañero o compañero es hijo de, primo de, novio de, etcétera. Todos estos factores previos son igualmente terribles y se deben abordar en el entorno laboral. Sin embargo, aquí estamos hablando de cómo diferenciamos cuando tenemos un caso de acoso por motivos de orientación e identidad de género. Porque la persona como tal no tiene por qué saber qué protocolo me está viendo y qué tipo de acoso está sufriendo, es mi labor identificarlo. De la misma manera que una persona del colectivo me puede abrir el protocolo de acoso discriminatorio por estos motivos, porque considera que ese, a lo mejor ese es el que tiene más por la mano, y yo lo derivo al protocolo correspondiente, me puede pasar también que una persona que no conoce el protocolo o que a lo mejor yo no tengo directamente el protocolo, me abra un protocolo de acoso en el momento en el que me menciona su orientación o su identidad como motivo del acoso, directamente cambio y derivo y sé que lo que estoy tratando es un acoso discriminatorio hacia las personas LGTBI. La entrevista va a ser probablemente la herramienta más importante que tengamos dentro de la investigación. Por un lado, porque me permite recopilar esa información directa de las personas involucradas, pero es que muchas veces va a ser lo único que tenemos para llevar a cabo la investigación, no tenemos más. Por tanto, la eficacia de esta entrevista es imprescindible y no solamente va a ser más eficaz cuanta más información me dé, sino también voy a tener que tener en cuenta cómo la realizo. Yo hago la entrevista de manera subjetiva, voy a tener testimonios influenciados por factores externos, puede que mis propios prejuicios estén viéndose pues involucrados o directamente la propia percepción de la persona a la que yo estoy entrevistando va a cambiar la manera en la que me responda. Por tanto, imprescindible que cuando llevemos a cabo una investigación tenemos que tener un método estructurado, pero para las entrevistas sobre todo, porque es lo que me va a permitir tener una información más fiable. Fiable del todo va a ser imposible porque somos personas, y también evitar lo posible las distorsiones en los relatos. ¿Qué significa mantener la objetividad en una entrevista? Eh, Muchas veces la persona cree que debe hacer la entrevista como si fuera un robot. No, no tienes que hacer la entrevista como si fuera un robot. Sin embargo, sí que tienes que garantizar no influir en la respuesta de la persona que se entrevista. No permitir que tus propias creencias, que tus propias emociones afecten a la recopilación de información. Os dejo aquí principios clave.
Seguimos evitando los juicios de valor. Yo no apruebo ni desapruebo la respuesta de la persona. También uso preguntas neutrales, formulaciones que no sugieren una respuesta determinada. De hecho, por eso pongo ahí esa captura de una escena de Los Simpsons, donde pues hay una página, esta es la página web de la policía de Springfield, y el jefe Bigun dice, si ha cometido un delito y quiere confesarlo, pulse sí. De lo contrario, pulse no. Y cuando Homer pulsa no, dice, eso significa que ha cometido un delito pero no quiere confesarlo. Ese es el tipo de pregunta que no tenemos que hacer, preguntas que determinen de manera automática una respuesta. Las preguntas deben ser neutrales. También debemos escuchar sin influir en la narrativa, dando espacio a la persona para que exprese su versión sin interrumpirla. Va a haber veces que la entrevista se va a alargar mucho porque la persona lo necesita. No podemos ir mirando el reloj todo el tiempo. La entrevista sabes cuándo empieza, pero probablemente, pues puedes estimar cuándo va a acabar, pero puede que se te alargue. Yo he llegado a tener entrevistas de 3 horas de duración y si la persona lo necesita, tenemos las 3 horas de entrevista. Y también registremos la información de forma literal, no interpretemos, no reformulemos. Yo también pongo el ejemplo, yo hago investigaciones también en inglés y cuando hay personas, cuando el informe es en castellano, pero una de las personas entrevistadas habla inglés, si yo voy a hablar de literalidades, no traduzco directamente. Si la persona insultó en inglés a la otra, el insulto lo dejo recogido como es en inglés. No traduzco directamente, sino que puedo poner una nota debajo diciendo esta palabra se puede interpretar como tal en castellano o en el idioma que estéis haciendo el informe. Pero importante no cambiar la literalidad, sobre todo de expresiones o de situaciones que hayan podido ocurrir. Esto es uno de son puntos clave para que yo, como persona que entrevisto, mantenga esa objetividad. ¿Qué puede ocurrir cuando no mantengo esa objetividad? Pues que somos susceptibles a tener sesgos, obviamente. Por un lado, el sesgo de confirmación. Si yo busco información de manera que ya confirme una hipótesis que yo me he hecho, probablemente vaya a encontrar esa información. Tampoco puedo dejar que me influencie mis propias emociones, el tono de voz de la persona, la actitud, la selección de las preguntas pueden afectar a la respuesta. Entonces voy a intentar que ni mi tono ni el de la persona, que es ni mis emociones ni las de las personas, influencien la recogida de información. Tampoco debería llegar a conclusiones de manera prematura. Es decir, yo tengo que ser imparcial en mi cabeza durante todo el proceso de investigación y solo empezar a concluir a posteriori, cuando tenga toda la información. Porque una conclusión prematura me puede llevar a lo que hemos visto antes, al sesgo de confirmación. Y por otro lado, si la manera en la que yo me estoy comportando como investigadora a confirmar más problemas para colaborar o quizás directamente alterar la respuesta. Y como decía, identificamos y enfocamos contra la otra parte. Puede no ser la víctima. Esta persona denunciante, la víctima es quien me denunciante, pero también me puede aportar el problema, obviamente, y ya sea a nivel de entrevista o ya sea información
A ver, parece que estamos teniendo problemas con la conexión de Cristina, que bueno, se ha quedado congelada. Vamos a intentar reconectar con ella, ¿vale? Y seguir la sesión lo antes posible. Y ya estamos poniéndonos en contacto con ella para que pueda volver a conectarse. Mientras tanto, bueno, estoy viendo que ya hay algunas preguntas, que ya hay algunas dudas, hay personas que se han conectado más tarde a la sesión y bueno, pues simplemente recordar que esta sesión está siendo grabada y por tanto la tendréis a vuestra disposición dentro de unos días en el canal de YouTube de Igualia, ¿vale? Donde la subiremos y donde pues podréis volver a retomar, volver a ver la sesión desde el principio si habéis entrado tarde o pues volver un poco a las dudas que os hayan surgido. También teníamos por aquí personas que preguntaban por el tema de la disponibilidad de la presentación que está teniendo Cristina. Y nada, simplemente decir que obviamente pues la presentación es propiedad de Cristina como ponente, ¿vale? Nosotros desde Igualia Jornadas no la tenemos disponible, pero bueno, en cualquier caso, como la sesión estará grabada y podréis conectaros de nuevo o verla de nuevo en YouTube, pues tendréis acceso a esta presentación tantas veces como sea necesario. Vale, pues seguimos intentando conectar con Cristina. Mientras tanto, recordaros que cualquier duda que os vaya surgiendo sobre la marcha, pues podéis dejar vuestras preguntas en el chat, ¿vale? Ya estamos viendo que hay personas que ya lo están usando, que hay personas que ya están poniendo preguntas. Vamos a intentar, cuando Cristina termine su presentación, responder a todas las que nos dé tiempo, ¿vale? Y a todas las posibles. Y bueno, también supongo que sobre la marcha Cristina irá contestando algunas que eso siempre ocurre. Personas que nos adelantamos un poco, hacemos preguntas que luego a lo largo del resto de la presentación pueden ser respondidas. En ese sentido, pues también desde Igualdad Jornadas intentaremos pues acotar a las que hayan quedado sin responder sobre la marcha e intentar acaparar todas las temáticas y todas las preguntas que se hayan hecho. Vale, parece que estamos recuperando a Cristina, a ver si pronto puede darnos señal de que nos escucha y de que se ve y hacemos pruebas de que todo se escuche correctamente para que no se pierda información importante y para que todo el mundo pueda retomar. Estoy de vuelta. No sé dónde Hola, me he quedado. Cristina. Necesito que me digáis dónde estaba. Vale, nos escuchas bien, ¿verdad? Tú Sí, sí, escuchas perfectamente. Vale, sí, sí, nosotros sí, también te sí, escuchamos totalmente. ya, también te vemos bien. Pues si compartes la presentación, yo te puedo decir más o menos dónde nos hemos quedado. Vale. Yo me he quedado hablando sola, digo, no, digo, ¿qué está pasando? Vale, yo me he quedado por aquí. Vale, sí, lo que es verdad, sí que es cierto, es que no hemos podido escuchar desde el principio porque ya se estaba empezando a entrecortar bastante la presentación, entonces si puedes comenzar lo que es esta parte de identificación y Vale, enfoque desde el inicio, retomamos sin desde ahí. problema.
Vale, perfecto. Como tenemos igualmente la media horita, a mí no me importa quedarme luego un poco más si las personas tienen dudas, así que por esa parte sin problema. De todas maneras, sabéis que si os tenéis que ir o lo que sea, podéis escribirnos y todas las dudas las resolvemos. Comenzando con la persona denunciante, lo que había explicado ya es que esta es la persona más importante, la que desempeña el papel fundamental dentro de la investigación, porque es quien no da la información suficiente para que comience esta investigación. La persona denunciante puede o no puede ser la víctima, no hace falta que sea la víctima, puede ser una persona testigo. Por su lado, la víctima también nos va a aportar información si así lo desea, si no fuera la denunciante, pero la víctima sí que va a ser aquella persona o personas que hayan sufrido directamente los daños o los efectos adversos consecuencia del incidente o los incidentes que estamos investigando. Por último, como personas implicadas principales, tendríamos también a la persona denunciada, que va a ser aquella contra la que se presenta la denuncia. Y en el contexto de un procedimiento de investigación es quien debe aportar, quien debe responder a las acusaciones que se formulan contra ella, proporcionar una defensa, también me puede proporcionar información documental y los contraargumentos que considere pues, a su favor en el proceso de investigación. Luego tendríamos a las personas que fueran testigos directos y testigos de referencia. Testigo directo va a ser aquella persona que presencia de manera, pues, valga la redundancia, directa, el incidente, alguno de los incidentes que se han denunciado. Me puede dar su testimonio sobre uno de ellos. Es un testimonio totalmente relevante porque me da un relato de primera mano con detalles que yo puedo verificar, con una perspectiva que puedo contrastar y obviamente también puede dar información documental si la tuviera. Por otro lado, tendríamos a testigos de referencia que en este caso no han presenciado ninguno de los hechos que se están denunciando, sin embargo sí que pueden aportar pruebas que sean contextuales y circunstanciales respecto a las personas que están implicadas. En este caso, el punto de vista, la entrevista con un testigo de referencia va a ser pues proporcionar un contexto amplio sobre las circunstancias o las posibles motivaciones que estén pues dando lugar a la investigación que estamos llevando a cabo. El orden que tenemos que llevar cuando hacemos las entrevistas siempre se comienza con la persona denunciante o víctima, y si la persona denunciante no fuera la víctima, entrevistamos primero a la persona denunciante y luego a la víctima. Luego iría la persona denunciada, luego testigos directos que se nombren por las partes, luego testigos de referencia también nombrados por las partes o por mí como perito, si yo considero que hay alguien que se ha nombrado en las entrevistas que no han sido llamadas como testigos por las partes, pero yo considero que puede ser interesante hablar con estas personas. Y también tenemos a otras personas que se pueden entrevistar a propuesta de la organización, a propuesta también por parte del perito, si considera que puede aportar información que vaya a ser determinante en la investigación. Ahora bien, ¿qué pasa con estas entrevistas? Ya hemos hablado de que yo como investigadora puedo tener sesgos. Pues imaginaos los sesgos que puede tener una persona que tiene que memorizar para contarme su testimonio. La memoria humana no es un proceso pasivo, es un proceso que está sujeto a distorsiones cognitivas y sobre todo a distorsiones emocionales. Cada persona va a percibir la realidad de una manera distinta y esto se va a correlacionar con sus experiencias previas, con sus emociones, con sus creencias personales y demás. El mismo evento se puede interpretar de forma completamente diferente por distintas personas y es importante recordar siempre que la subjetividad es inherente a la experiencia humana, lo que significa que el mismo evento se puede interpretar de forma diferente por diferentes personas. Además, el cómo se utiliza el lenguaje, el cómo se utilice ya no solamente el lenguaje verbal, sino también el no verbal, la comunicación afecta muchísimo a cómo se recibe y a cómo se recuerda un mensaje, un evento, etcétera. ¿Qué sesgos cognitivos tengo yo que tener presente que pueden existir en el testimonio de la persona a la que estoy entrevistando? Pues los más relevantes.
Sesgo de confirmación, igual que ya me pasaba a mí, el sesgo de confirmación es buscar, recordar información que confirme creencia previa. Si yo creo que la persona es una santa, te voy a hablar de cosas que hizo que hace que se vea como una santa. Si yo pienso que la persona es un demonio, voy a recordar información que la hagan ver como un demonio. Sesgo retrospectivo, el recordar el evento pasado de acuerdo a lo que yo sé hoy. Esto pasa mucho con bueno, lo típico de que de pequeños, de pequeñas tenemos un recuerdo de nuestra abuela que era súper maja porque nos han hablado siempre de que era súper maja, pero en realidad no tenemos ningún tipo de recuerdo. Sin embargo, la emoción que le damos hoy a la persona, o también, por poner un ejemplo más, que creo que la mayoría de personas puede conocerlo, la tendencia a recordar relaciones pasadas, lo que se dice, ¿no? Cualquier tiempo pasado fue mejor. Recordarlas con lo bueno que pasó, lo bien que estuve y no recordar las cosas malas o viceversa. También tenemos el efecto de desinformación, que es cuando el recuerdo se altera por información que yo tengo a posteriori. Es decir, sí, sí, yo vi que actuaba de manera extraña porque tenía guardado un arma detrás, pero yo en ese momento yo no sabía que tenía guardado un arma y no lo vi extraño. A posteriori, como ya yo sé que tenía un arma, entonces ahora me parece que actuaba extraño. También el efecto del testigo presencial. Los recuerdos pueden distorsionarse por influencias externas, como lo que otras personas narran sobre el mismo hecho. Por eso no podemos tener ni podemos entrevistar a dos personas a la vez, porque van a sesgarse mutuamente sus testimonios. También tenemos el efecto halo, que es maximizar un único rasgo, ya sea positivo o ya sea negativo, para tener pues asociarlo a la percepción general de la conducta de esta persona. Y también no es un sesgo, es una realidad. La memoria es reconstructiva. La memoria no es una grabadora, sino un proceso que está activamente reconstruyendo. Eso lo podéis ver cada vez que una persona, pensad en la persona que más anécdotas cuenta de vuestro entorno y podéis ir viendo cómo cada vez que cuenta una anécdota, esa anécdota cambia ligeramente. A lo mejor son cambios que no son significativos, pero son cambios que existen. Y cuando estamos hablando de una investigación, cualquier cambio puede ser significativo. Las preguntas que tenemos que hacer, por tanto, tienen que estar bien estructuradas sin olvidarme que estos sesgos pueden ocurrir. Por eso a más personas yo tenga, mejor, porque voy a poder contrastar. Sin embargo, antes de contrastar, que ahora os hablaré de las preguntas de contraste, tenemos que hacer preguntas de contexto. Por un lado, preguntas cerradas, saber el ámbito temporal de la relación de trabajo, la posición jerárquica respecto al resto de personas implicadas, la identificación del inicio del presunto acoso. Esto me va a dar un ámbito temporal, me puede establecer un punto de conflicto, un antes y un después, y también me puede dar un detonante. Por otro lado, tendría las preguntas abiertas, saber cómo es el ambiente laboral general, saber cuál es la relación entre las personas implicadas, saber cuál es la relación con el resto de personas con las que se trabaja que no estén implicadas. El relato libre de la denuncia es muy importante, tanto a nivel de la persona que denuncia como de la víctima, como de la persona denunciada. ¿Por qué? Porque en ese relato libre de lo que ha ocurrido voy a saber qué hechos se confirman, voy a profundizar en esos hechos, voy a descubrir hechos adicionales y también puedo descubrir incoherencias en el discurso en cualquiera de las personas que estoy entrevistando. Y luego tendríamos esas preguntas de contraste que buscan precisamente lo que os decía, contrastar la información. A la supuesta, siempre vamos a hablar de supuesta hasta que no se demuestre lo contrario, ya lo sabéis, a la supuesta víctima, ¿qué tipo de pregunta le puedo hacer? Pues si recuerda dónde y cuándo ocurrió, si puede ubicar día, mes y año. Esto es muy difícil, pero siempre vamos a recomendar que se deje bien, que se deje lo más recogido posible toda la información que tengamos. Si tuviéramos información documental es mucho mejor para saber día, mes, año. Si recuerda la primera vez que ocurrió, si recuerda si ocurrió en más ocasiones, si se pueden ubicar temporalmente, si recuerda otras situaciones que no se hayan comunicado en la primera denuncia.
¿Con qué finalidad? Pues ubicar en tiempo y espacio, recoger detalles específicos sobre el acoso. Le podemos preguntar si comunicó su situación en alguna ocasión a alguna persona responsable. Por un lado, me da información sobre si alguien más lo sabía, pero por otro lado también me confirma el ámbito temporal de cuándo esto se habló por primera vez. Si había alguna persona más cuando ocurrió alguno de los hechos. ¿Para qué? Para saber si hubo testigos, aunque la persona no me los presente como testigo. A la persona denunciada, si ha hecho algún comentario o gesto en relación a la orientación, identidad, expresión, lo que esté denunciándose. Si considera que esta orientación, identidad, expresión influye en el comportamiento o en la manera de actuar de la víctima. ¿Cuál es la percepción de la persona denunciada sobre personas que son de esa orientación, identidad, expresión? ¿Para qué hago estas preguntas? Para identificar el grado de prejuicio existente que hay ya en la persona denunciada sobre la orientación, identidad, expresión sexual. También le puedo preguntar qué tipo de acciones ha realizado que podrían haber afectado a la posible víctima. ¿De qué forma considera que se puede haber afectado a la víctima y cómo puede haber interpretado sus intenciones? También le puedo preguntar cómo describiría la sensibilidad de la posible víctima respecto a este tipo de acciones. Yo no voy directamente a preguntarle, y esto, si queremos información que nos sirva, no podemos ir como en las películas con un foco, con un flexo a la persona denunciada diciendo, tú hiciste esto, esto no nos consigue nada. Tengo que dejar que la persona hable desde su posición, desde su punto de vista. Estas preguntas lo que pretende es determinar qué percepción quiere la persona denunciada que yo tenga sobre sus comportamientos. Sí, yo hice este comportamiento, pero le afectó porque esta persona es muy susceptible. Sí, yo hice esto, pero me malinterpretó. A mí me da igual que lo haya malinterpretado o que sea muy susceptible, lo que quiero que me digas es que lo hizo. Otro tipo de pregunta. ¿Tiene alguna explicación para las acusaciones formuladas contra usted? ¿Qué intención cree que tiene la persona denunciante al poner la denuncia? ¿Considera que hay otros motivos por los que se han realizado estas acusaciones? Yo no busco otras intenciones por parte de la denunciante, de la persona denunciante. Con estas preguntas lo que busco es determinar qué intención quiere la persona denunciada que yo crea que tiene la persona denunciante. Por último, nos puede ocurrir perfectamente que todo este proceso, pues, o bien tengamos la colaboración total de todas las partes, o bien puede haber supuestos que tenemos que pues, salvar si nos pasa en una investigación. Y el primero y probablemente el que más nos choca cuando empezamos a hacer investigaciones es el supuesto en el que la víctima se niega a participar. ¿Por qué una víctima puede rechazar participar en una investigación que supuestamente busca solventar un problema de posible acoso que está sufriendo? Obviamente la víctima puede negarse o rechazar participar debido a tener miedo, debido a desconfiar de la institución, de la empresa, debido a tener experiencias traumáticas previas, debido a su propia percepción cultural de lo que debe o no debe hacer, o preocupaciones directamente de privacidad. Esto se va a saber, no va a ser confidencial. Em, si la persona víctima, si la posible víctima se niega a cooperar, no podemos hacer lo que muchas veces me han preguntado. Ah, bueno, pues si la víctima se niega a cooperar, ya está, ya se ha terminado la investigación. Tened en cuenta que cuando tenemos una víctima, es obviamente vamos a buscar que la persona esté bien y queremos solucionar la problemática que esta persona está viviendo, pero al final, a nivel de empresa, tener una víctima significa que tenemos a una persona infractora dentro de la empresa. De la misma manera que yo, porque, no sé, si yo tuviera una persona que se dedica a robar material de oficina, porque mm, la persona a la que, imaginaos que no es material de oficina, sino que le ha robado a una compañera, que la persona compañera no lo quiera denunciar, no significa que yo no tenga, pues, una persona que roba dentro de mi empresa. Tengo que igualmente
determinar si esa conducta ha existido y si esa conducta la tengo que sancionar. Por tanto, que la víctima se niegue a participar no es lo ideal, no nos gusta, pero no es motivo en absoluto para cerrar la investigación. Por tanto, tenemos que continuar, debemos explorar qué métodos podemos implementar para garantizar igualmente saber si se está cometiendo una infracción, mucho más si fuera que se está cometiendo un delito, sin comprometer la seguridad y el bienestar de la persona afectada. No lo he comentado cuando hablábamos de los canales de denuncia, pero recordad que tanto la Directiva Europea como la posterior Ley de Protección al Informante, la 2/2023, nos dice que es la que nos regula los canales de denuncias, cómo deben ser y demás, los plazos. Nos dice que el canal de denuncias debe permitir denuncias anónimas. He visto por ahí, aún hoy en día, protocolos de acoso donde se dice explícitamente no se admitirán preguntas anónimas. No, denuncias anónimas. No permitir denuncias anónimas va en contra, se vulnera los derechos de las personas trabajadoras. La ley de protección al informante me dice que yo debo admitir denuncias anónimas. Por tanto, no solamente yo le tengo que garantizar a la persona la confidencialidad de todo el proceso, y eso no solo se lo tengo que garantizar a la víctima, sino que se lo tengo que garantizar a todas las personas implicadas, a la persona denunciada también, a las personas que participen como testigos también, sino que en el caso de que la denuncia se haya presentado de manera anónima, tengo que garantizar el anonimato de la persona informante, lo que significa que su nombre, su identificación no debe aparecer en ningún documento que pueda ser difundido. ¿Qué hacemos ante la negativa de la víctima a participar en nuestra investigación? Principalmente respetar su decisión y proporcionarle apoyo. Puede que cuando respetemos su decisión, le proporcionemos apoyo y le digamos que no pasa nada, que vamos a estar ahí igualmente y que puede participar en el momento en el que lo considere oportuno, puede que eso haga que la víctima se decida a participar. Eso sería lo mejor que nos podría pasar. Ahora bien, si la víctima igualmente no participa, recordemos, hemos iniciado el proceso de investigación porque tenemos una denuncia. En esa denuncia tenemos toda la información suficiente para poder investigar. Lo que significa es que continuamos la investigación de manera imparcial, sin su testimonio, buscando otras fuentes de información, como ya lo sabemos, pruebas documentales, testigos, persona denunciada. Y implementamos las medidas preventivas que consideremos necesarias si la víctima se ha negado a participar por X reparo, por X miedo a consecuencias y demás. Falta decir, obviamente, que las represalias están totalmente prohibidas en casos de denuncia por acoso. Y esto lo debe saber también la víctima y lo debe saber también cualquier persona que denuncie un caso de acoso. No es en absoluto viable que se tomen represalias contra las personas que han puesto la denuncia. También nos puede pasar lo contrario, que es que la persona denunciada se niega a participar. Y esto, pues, tampoco es que sea el 100% de las veces, pero sí que es más común. ¿Por qué puede negarse a participar una persona denunciada? Por miedo a autoincriminarse, por desconfianza en el proceso, por temor a las repercusiones, por preocupaciones por sus derechos o también por estrategia. Muchas veces yo he hablado directamente con el abogado o la abogada de la persona denunciada. Le aconsejan no participar. Yo no soy abogada, pero lo considero un bastante mal consejo teniendo en cuenta que le quitas a la persona la posibilidad de defenderse. Pero bueno, puede ocurrir. Igualmente yo tengo que mantener el principio de presunción de inocencia de la persona denunciada, se niegue o no se niegue. Aún así, que se niegue tampoco significa que yo paro el proceso, sino que tengo que continuar. ¿Cómo hago?
pongo aquí del denunciado, es un poco no inclusivo, pero bueno, la gran mayoría de veces estamos hablando de denunciados, pero la negativa de la persona denunciada. Reviso las políticas de la empresa, importante para saber, sobre todo si la persona, muchas veces la persona denunciada tiene derecho a réplica y tiene derecho a contrapericiales. Lo reviso para informar a esta persona que no, o sea, negándose a participar, está renunciando a sus derechos. Documento la no cooperación, es decir, que esta persona me deje por escrito que no quiere participar y que se está negando a ejercer un derecho que tiene. ¿Por qué? Por si acaso, todo documentado. Bueno, esto no hace falta que lo diga. Todo documentado siempre. Considero las implicaciones legales, sobre todo de cara a que el proceso se judicialice. Normalmente no tiene por qué judicializarse, pero puede ocurrir. Entonces, yo informo que no sea porque yo no estoy informando a la persona. Continúo investigando con otras fuentes, testigos, etcétera. Informo a las partes y evalúo consecuencias según el resultado. Es decir, que el denunciado, la denunciada, la persona denunciada no participe no significa en absoluto que yo no pueda concluir que efectivamente esta persona ha cometido actos constitutivos de acoso, por tanto, es una conducta que debe sancionarse. Que no participe no significa que no vaya a recibir dicha sanción. Y luego tenemos esta, que es probablemente la más difícil de llevar cuando somos peritos y por desgracia no es tan poco habitual. Y es qué ocurre cuando ni tenemos testigos ni tenemos pruebas. Esto suele ocurrir sobre todo si el acoso pues se da en lugares aislados, si se da de manera soslayada, si se da cuando la persona está indefensa, lo que además genera mucha más indefensión en la víctima porque no tiene manera de probar y probablemente en el momento en el que denuncie sea porque ya está a límites. ¿Qué tengo que hacer? Pues un análisis muy detallado considerando toda posible evidencia circunstancial y extremando mi metodología de investigación en las entrevistas para dotar de la mayor credibilidad a los testimonios. Puedo además analizar el entorno laboral, evaluación de patrones previos, utilizar otras técnicas psicológicas de análisis de testimonios, obviamente si tenemos la formación adecuada. Cuidado con aplicar técnicas psicológicas si no tenemos la capacidad de aplicarlas, porque siempre lo digo, dejamos a los profesionales las cosas que son de los profesionales. Yo soy psicóloga, aplico técnicas de psicología. Si tú tienes formación en, no sé, en prevención de riesgos laborales, pues probablemente puedas hacer cosas que yo no. Entonces, eh, a cada profesional sus competencias. ¿Qué podemos hacer ante la falta de pruebas? Revisar toda la documentación que yo pueda encontrar, entrevistar a otras partes relevantes, aunque no hayan sido nombradas como testigos, evaluar toda la evidencia circunstancial, determinar si yo puedo tener la seguridad de darle credibilidad total a alguno de los testimonios, poner igualmente soluciones preventivas por si acaso, documentar todos los hallazgos y hacer un seguimiento. ¿Y por qué pongo aquí lo de hacer un seguimiento? Porque muchas veces, por desgracia, la falta de pruebas hace que yo tenga que dejar ese informe como inconcluyente. El informe como tal, ¿qué estructura debe tener? Me identifico yo, quién soy, qué formación tengo y que me habilita para poder hacer esa investigación. Hago mi juramento y mi declaración de tachas. Todo lo que yo voy a decir es verdad y no incurro en ninguna tacha que me pueda afectar en la imparcialidad de mi informe pericial. Determino cuál es el objeto de la pericia. Digo cuál es la cláusula de protección de datos que está amparando esa información. Describo mi proceso metodológico y dejo las consideraciones previas al informe. Por ejemplo, se ha negado a participar esta persona, no he podido contactar con tal, esta persona está de baja y por tanto inconcluyente hasta que pueda incorporarse y hacer la investigación. Identifico a las partes, quién denuncia, quién es denunciada. Reflejo antecedentes, tanto en la denuncia como todo lo que puede haber ocurrido desde que se presenta la denuncia hasta que yo empiezo la investigación. Aviso de mis limitaciones,
en mi informe, porque mi informe está sujeto a la documentación y manifestaciones a las que yo acceda. A lo demás, no. Por tanto, tiene unas limitaciones. Documento todas las acciones realizadas durante la investigación y dejo por entrevista cada información que yo haya recopilado. No hace falta que yo ponga la entrevista entera. Ya os digo que la entrevista que yo hice de 3 horas, a lo mejor saqué 3 folios de información recopilada, no 3 horas de folios de investigación recopilada. Análisis de pruebas documentales, toda la documentación, videograbaciones, capturas de WhatsApp, email, todo lo que yo pueda encontrar y me hayan podido aportar. Y finalizamos con un apartado de conclusiones donde yo auno todas las pruebas recogidas, tanto a nivel documental como a nivel de entrevista. Analizo todos los puntos coincidentes y todos los puntos discordantes. Y finalmente hago mi dictamen. Puedo concluir que o bien se prueba que existen indicios suficientes que son constitutivos de acoso, o por el contrario, no he podido encontrar indicios suficientes. Que yo no encuentre indicios suficientes no significa que no exista acoso, sino que la investigación, por sus características, por sus limitaciones, no ha podido recopilar información suficiente y necesaria para poder respaldar que ha habido acoso. Y si no la tengo, no puedo concluir que ha habido acoso. Una vez termina la investigación, pues medidas disciplinarias y responsabilidades. Si efectivamente las acusaciones están fundamentadas y ha habido acoso, tengo que tomar medidas disciplinarias apropiadas, siguiendo tanto políticas internas como convenio colectivo, ya lo hemos hablado antes, régimen disciplinario. Que sea proporcional y justa. Cada vez veo más casos de acoso graves en los que la medida que se pone es un curso de reeducación. La reeducación puede ocurrir si la persona tiene, por un lado, intención de reeducarse y por otro lado, lo que ha hecho puede reeducarse. Si no, eso no es una medida proporcional. La medida además debería ser disuasoria para que si la persona se queda en la organización, si la medida no es el despido disciplinario, no vuelva a hacerlo. De todas formas, reviso y, si conviene, actualizo o mejoro mis políticas, mis códigos de conductas, mis sistemas de prevención, sobre todo los ligados en este caso a formación y sensibilización, para prevenir futuros incidentes. Como posibles medidas tras la resolución, evaluación de riesgos psicosociales, medidas de vigilancia y protección a la víctima, medidas para evitar la reincidencia de la persona sancionada si no ha habido un despido disciplinario, apoyo psicológico y social a la víctima. Si me dices, es que apoyo psicológico yo no tengo recursos para, vale, apoyo social. Apoyo social no hablo de su entorno social, social en la empresa. Hay veces que la persona que no se debería saber, pero si finalmente se sabe que hay alguien que ha puesto una denuncia, muchas veces las personas le dan de lado. No podemos permitir esto, no podemos permitir que haya represalias, aunque no sean represalias directas implementadas por la organización. Si la persona sí lo desea, la víctima sí lo desea, y previo su consentimiento, podemos modificarle las condiciones laborales a esta persona para beneficiar su recuperación, como puede ser teletrabajo, como puede ser cambiar de posición, puesto, turno, horario. Siempre que sea la persona la que lo pida y si ésta lo desea, si no sería una represalia, ¿vale? Si no, las modificaciones las hacemos sobre la persona que ha acosado. Y siempre, siempre, siempre de esto no me canso. Acciones formativas, acciones de sensibilización, que todo el mundo sepa lo que no se puede hacer, cómo actuar si vemos que algo está ocurriendo, cómo crear progresivamente una cultura empresarial que evite que estas cosas pasen. Y al final se han quedado 10 minutitos. Inma, te dejo que me digas si hay preguntas. No ha sido media hora, pero creo que eh, con el incidente que hemos tenido, casi que nos podemos dar con un canto pendiente. Sí, bueno, tenemos bastantes preguntas, la verdad. Cristina, gracias. Voy a intentar, bueno, algunas de ellas ya han sido resueltas en los últimos minutos de tu presentación. Vamos a intentar acaparar el máximo posible. Bueno, si nos retrasamos 10 minutitos teniendo en cuenta lo que ha pasado antes, pues tampoco hay problema.
sin problema. Iniciando un poco pues al principio, ¿no? El inicio de tu presentación, nos preguntaban si el canal de denuncias puede ser el mismo canal ético o tiene que ser el canal de denuncias de ley 2/2023 del 20 de febrero. Es que eso del canal ético, el canal que regula la ley de protección al informante lo tenemos que tener sí o sí. Ese canal es el que nos exige por normativa legal que exista para poder informar de cualquier delito dentro de la organización. El acoso es un delito. Por tanto, ese canal debe existir. Otra cosa es que la persona, y esto cuidado porque a veces nos ponemos más papistas que el Papa y decimos no, porque como no nos ha llegado por el canal de denuncias oficial, no le damos cauce. No, otra cosa es que la persona me informe a mí que soy su responsable de recursos humanos, o me informe a mí que soy su mejor amiga en la empresa, o que soy, yo qué sé, parte de la RLT y me lo quiere contar. Si la persona ya ha ido y ya ha contado y ya ha hecho un procedimiento, ha hecho un esfuerzo informal, aunque sea informal, de manifestar que está sufriendo un acoso, a partir de ahí canalizamos. Sí que voy a recomendar siempre que lo dejéis dentro de vuestro canal, porque si el canal tiene las características que dice la ley de protección al informante, me va a ir avisando de los plazos, se puede llevar a cabo todo de manera mucho más estructurada. Y siempre yo voy a dar esa recomendación de que aunque me lo haya dicho por fuera o por otro lado, se deje constancia en el canal también para luego poder hacerle las auditorías internas al canal, saber las estadísticas de los casos que hemos tenido. Pero como recomendación, tened el canal, pero esto no significa que la persona no pueda informarnos de que está siendo víctima de acoso por otras vías. Perfecto. Vale, pues seguimos con otra pregunta con respecto a lo que estabas comentando de esos primeros factores a tener en cuenta cuando recibimos una denuncia, y es cómo se podría diferenciar una situación de malas condiciones laborales de una situación de acoso a un equipo o a un grupo. Porque en este caso, claro, tenemos en cuenta que estamos hablando particularmente este webinar hablábamos de acoso a una persona por su orientación o su identidad de género o su expresión de género. Si tuviéramos un grupo que exclusivamente lo compusieran personas de la misma orientación, de la misma identidad, de la misma expresión de género, podría hacernos dudar. De todas formas, una de las partes clave de saber si realmente estamos frente a cualquier otro tipo de conflicto o a un acoso discriminatorio es el verbalizar, el saber que el motivo de lo que está ocurriendo es la orientación, es la identidad, es la expresión de género de la persona. De todas formas, ante la duda, porque nos puede ocurrir, y ya saliéndome del acoso discriminatorio, el acoso laboral sí que puede, de hecho, por desgracia, uno de mis primeros casos de acoso laboral, que fue un caso bastante feo porque era de un acoso de muchos años, era un equipo de chicas además. Si tenemos dudas eh, en ese análisis de factores previos, directamente investigamos. Y si cuando investigamos vemos, igualmente, si iniciamos la investigación la terminamos. Si cuando investigamos vamos viendo que efectivamente es una cuestión de malas condiciones laborales, concluimos que no hay acoso y ya está. Pero ante la duda, a menos que sea muy evidente que son malas condiciones laborales, porque también podemos saberlo, como perito externo es más fácil muchas veces que si estamos internos en la empresa, porque significaría que esas condiciones laborales también me afectan a mí. Em, si es muy claro, sí que podemos categorizar, pero si no lo tenemos claro, ante la duda, siempre investiguemos. Y estos aspectos preguntan si se pueden incluir en el protocolo de acoso que ya se hace si se tiene un plan de igualdad o si entiendo que los aspectos relativos a las personas LGTBI o si debe ser un protocolo aparte. Aparte, eh, tenemos legislaciones diferentes, tenemos reales decretos diferentes.
El plan de igualdad y el plan LGTBI son cosas totalmente, cada una se gestiona y tiene una idiosincrasia propia. Yo entiendo que vendría genial poder tener un mega protocolo que lo aunara todo, porque es mucho más operativo, sobre todo a nivel de gestión de recursos humanos, lo entiendo. Sin embargo, al ser normativa diferente, a ser legislación diferente y que justamente la ley LGTBI me habla de procedimientos específicos y la ley de igualdad me habla de procedimientos específicos, cada uno para su tipo de acoso, sintiéndonos mucho, tenemos que tener protocolos diferentes. Otra cosa es que queráis que la comisión instructora sean las mismas personas, que queráis formar a las personas de la comisión instructora tanto en temáticas de igualdad como en temáticas LGTBI. Esto es otra cosa. Pero a efectos formales, a efectos de registro propiamente dicho, cuando registremos nuestro plan de igualdad, nuestro protocolo de acoso sexual por razón de sexo, de violencias sexuales, y cuando adaptemos nuestro plan LGTBI a lo que salga en nuestro convenio, también el convenio me va a marcar muy bien, ¿eh? Cuidado con los convenios que salieron antes del Real Decreto, que en muchos convenios he visto cosas muy raras. Sabéis que los convenios se tienen que abrir ahora. No es válido lo que se dijo en... Bueno, no es válido hasta que... Pero es que hay un Real Decreto que ya me dice más cosas, ¿vale? Entonces, espera también a que se abran los convenios a ver qué os dicen, pero de todas formas, como tal, los protocolos tienen que ser diferentes. Vale, preguntan también por aquí que qué personas pueden activar el protocolo y que en caso de que sean personas que no sean la víctima, si se vulnera la intimidad de esta en estos casos. Efectivamente, una persona que es presencia un caso de acoso como testigo puede activar el protocolo. Al final, para eso está también la ley de protección del informante. O sea, siempre me protege a la persona que informa. ¿Por qué? Porque un delito, yo puedo ser la víctima de dicho delito o puedo ser conocedora de qué está ocurriendo. Si lo trasladamos a lo que normalmente siempre se habla dentro de la ley de protección al informante, a una cuestión de malversación, a una cuestión de ahí entendemos bien que podamos denunciar sin ser la víctima. ¿Estaríamos vulnerando la identidad de la víctima? No, porque en el momento en el que este protocolo se abra, en el momento en el que nos llegue esa denuncia y nos dice, creo que esta persona está siendo víctima de una discriminación o un acoso, cuando yo acudo a la víctima, si esa víctima me dice, no quiero participar, no quiero que aparezca nada de mí, no quiero que salga absolutamente nada, esa persona no va a tener ningún tipo de, no se va a reflejar su identidad en ningún sitio. También tienen dudas sobre si el acoso ocurre por parte de una persona que no forma parte de la empresa. Por ejemplo, si es parte de una empresa proveedora o de una empresa cliente. ¿Cuál sería el procedimiento? ¿Con quién habría que hablar? ¿Y cómo se abriría este protocolo en este sentido? Por eso os decía que es muy importante cuando hagáis la coordinación de actividades que tenga siempre en cuenta el protocolo. Es todos los protocolos, ¿eh? No solamente el protocolo de acoso a las personas LGTBI, también el protocolo de acoso, violencias sexuales, también el protocolo de acoso laboral. ¿Qué es lo que tenéis que tener muy presente cuando hagáis esta coordinación de actividades? Uno, ¿quién va a ser la persona de contacto en caso de que ocurra un acoso interempresa? Yo tuve, mi caso más o sea, el caso más curioso, llamémoslo curioso, de coordinación de actividades fue un caso donde en una empresa usuaria, una de las personas, o sea, la persona acosadora y la persona acosada eran de dos empresas diferentes, lo que significa que tuvo que crear una comisión instructora a tres, porque había ocurrido en el centro de trabajo de una empresa acosando la persona de otra empresa a una persona de una tercera empresa, ¿vale? En la coordinación de actividades, que se deje claro quién va a ser la persona de contacto, quiénes van a formar parte de la comisión instructora y qué protocolo se va a poner en marcha. Recomendación, se debe poner en marcha el protocolo de la persona denunciada. ¿Por qué? Porque si yo tengo que finalmente sancionar a la persona, no la puedo sancionar en base al protocolo de otra empresa. La tengo que sancionar en base a mi protocolo que está regulado por mi convenio colectivo. Vale, también me preguntan si
tienen dudas sobre en el proceso de denuncia si se puede denunciar solo si expresamente se señala su condición sexual o expresión de género o todos estos temas que contempla el protocolo, o aunque no se haga de manera explícita, pero la persona denunciante sabe que ese es el motivo, sí lo podría denunciar igualmente. Sí, obviamente, si sabemos que lo que se le está haciendo a una persona está motivado por su orientación o su identidad de género, aunque no explícitamente se la esté insultando, se la esté degradando, se la esté llamando X, claro que se puede hacer. Vale, creo que nos va a dar tiempo más o menos a estoy viendo lo que nos queda, creo que nos va a dar tiempo más o menos a acaparar todo. Me preguntan también, ¿cómo se preserva exactamente el anonimato ante el resto de las partes implicadas si la víctima no quiere participar? Uno, que la víctima no quiera participar no significa que tenga que ser anónimo. Dos, que la víctima participe también, o sea, participando la víctima también se tiene que preservar el anonimato. Es decir, no mezclemos estas dos cosas, pero ahora voy a la chicha, que es cómo preservamos el anonimato. Es complicado preservar el anonimato cuando no puedes decir qué persona ha recibido X comportamiento. Sin embargo, lo que deben buscar en la investigación, por tanto, es comprobar si la persona denunciada tiene esos comportamientos. Yo no tengo que decirle si, o sea, no tengo que buscar si ha tenido comportamientos así sobre esta persona, sino si de manera general puede tener comportamientos así. Entonces, me preguntaréis, ¿y cómo yo le digo a la persona que alguien lo ha denunciado o la ha denunciado, pero no le puedo decir quién es? Así no deberíamos plantear la investigación. Deberíamos plantear la investigación diciendo que hay una denuncia, que en la denuncia no se identifica a la persona que informa, pero se informa de que está teniendo comportamientos que pueden ser, pues, motivos de faltas conforme a las políticas de empresa y régimen de convenio colectivo. Entonces yo investigo ese tipo de comportamientos, no investigo un comportamiento hacia X persona. En esta línea también surge la duda de cuando la denuncia es anónima, cómo se empieza el proceso si no se puede entrevistar a la víctima. Volvemos a lo mismo. No tiene nada que ver que sea anónimo con no entrevistar a la víctima. Yo he tenido casos, uno de los casos más complejos, donde había muchas víctimas y todas eran anónimas, donde yo las entrevisté a todas. Que yo conozca su identidad no significa que no puedan permanecer anónimas en la investigación. Lo que significa que en ese informe ni en ninguna documentación que yo vaya a entregar a terceros va a estar identificada su nombre, su identidad. Eso por un lado. Por otro lado, si la víctima no quiere participar, y además me pide ser anónima, pues simplemente yo inicio la investigación pasando al siguiente punto. ¿Cuál era la siguiente persona de la lista al que yo tenía que entrevistar tras entrevistar a la víctima? La persona denunciada, pues directamente me voy a entrevistar a la persona denunciada. Vale. Me preguntan también, tienen dudas sobre si se debe informar al comité de empresa y o al comité de seguridad de que hay una denuncia de acoso y en qué fase se debe informar, qué datos se deben dar y qué datos deben ser codificados. Según vuestro protocolo. Según lo que hayáis estipulado en vuestro protocolo, así se tendrá que informar, porque he tenido protocolos donde se ha estipulado que el comité de empresa va a tener acceso a a toda la documentación íntegra, lo que significa que ahí pues hay un deber de sigilo que se tiene que... Yo siempre recomiendo, como externa, claro, que a menos personas tengan toda la información, menos posibilidades hay de que se filtre, porque volvemos a lo mismo. Lo primero que yo tengo que tener en cuenta es que somos personas humanas y que nos gusta hablar. Y no deberíamos, pero a veces se habla. También he tenido protocolos donde se indica que solamente las personas de la comisión instructora va a tener conocimiento del informe íntegro y que se va a dar parte al comité de empresa solo de las conclusiones anonimizadas.
Y también he tenido casos, no la mayoría, también os digo, donde solo en caso de judicializar el caso, la empresa pide el informe. Y en esos poquitos casos, lo que se ha hecho es que yo como perito me quedo con el informe, yo hago guarda y custodia de ese informe de todas las pruebas, solo facilito a la organización las conclusiones y nadie de la organización sabe más que el dictamen pericial y si hay un dictamen pericial, por tanto, sí que tienen que ser conocedora de qué persona debe ser sancionada o qué persona tiene que tener medidas de protección. Pero nada más, no saben quién ha participado, ni qué ha dicho, ni cómo lo ha dicho. No es lo habitual, pero tampoco es lo habitual que todo el mundo conozca el informe. Lo más lógico que suele haber en la gran mayoría de protocolos es que solamente la comisión instructora tenga conocimientos de todos los datos, de toda la información, y el resto de partes implicadas o ya sea dirección, ya sea comité de empresa, o responsable de la persona que va a ser sancionada. Imaginas, yo tengo un equipo y si a mí me dicen tiene un despido disciplinario tu trabajador, pues yo tengo que saber que es por un despido disciplinario por un procedimiento de acoso, pero no tengo que saber ni a quién ha acosado, ni qué ha hecho, ni cómo lo ha hecho. Vale, vamos a ir con los últimos 5 minutos, ¿vale? Voy a ir con esta pregunta que creo que va un poco de la mano de lo que estamos hablando, que comentan que cuando se da un conflicto laboral y no existe una denuncia y no se activa el protocolo, ¿cómo sería la forma de proceder por parte de la empresa? Abriendo el protocolo. Es decir, no tenemos que esperar a que las personas implicadas ni que la víctima lo abra. Esto también me ha pasado. No solamente la RLT o no solamente las personas implicadas tienen potestad para abrir un protocolo. Si yo, que soy parte de la empresa, me doy cuenta de que hay un conflicto, si yo como responsable sé que hay un conflicto en mi equipo, o si yo como, yo qué sé, jefa de X o todas las personas que son mandos intermedios al final tienen potestad en velar por que pues, el entorno de trabajo se desarrolle de manera correcta. Eso incluye que haya conflictos. Por tanto, no espero, aunque yo sea parte de la empresa, yo tengo que activar ese procedimiento y tengo que, pues, con la activación del procedimiento, dar inicio a la investigación. Vale, pues ahora sí que nos quedamos ya sin tiempo en la sesión. Hay algunas preguntas más orientadas al registro del plan LGTBI, de negociación y demás. Comentar que podéis escribirnos a info@igualia.com, donde pues os pueden resolver las dudas y os pueden asesorar de cara más a todos estos temas de plan LGTBI, si aún no lo tenéis en la empresa, si ya habéis empezado a trabajar en esas medidas, cómo tenéis que trabajarlas, si se tiene que negociar, cómo lo negociamos, dónde registramos, si registramos. Todo esto Cristina también nos puede dar más información, pero Igualmente, una pinceladita para que no os vayáis con duda. El plan LGTBI no se registra, lo podéis registrar si queréis de manera opcional como acuerdo de empresa, pero no hay obligación de registro, no se registra en ningún sitio. El plan LGTBI es cómo aterrizamos nuestras medidas de convenio. ¿Cuándo se tienen que abrir los convenios? Se tendrían que haber abierto ya. ¿Cuándo se van a abrir? Ah, sorpresa, pues como todo. Si no tenemos el convenio aún, guiémonos por los anexos del Real Decreto para hacer un plan LGTBI y dar cumplimiento a la ley sabiendo que lo tendremos que modificar una vez aparezca nuestro convenio de aplicación. perfecto. Resto de dudas, ya Pues sí, que me podéis escribir sin problema porque creo que hay gente que querrá irse ya a su, bueno, a su casa, no, su casa gracias, Cristina. está. Gracias a todas las personas por haber estado en el webinar. Ya sabéis que podréis volver a verlo en YouTube, en el canal de YouTube de Igualia próximamente. Y cualquier duda, cualquier cuestión, si necesitáis asesoramiento, pues en info@igualia.com podéis escribirnos. Muchas gracias. Muchas gracias, que tengáis buena tarde.